Noticias, rumores y confirmaciones geeks. En el primer rumor de Marvel tenemos que se está buscando a un director para la película de Spider-Man 4. Y todo parece indicar que este director podría ser el cineasta de la saga de Rápidos y Furiosos. Es decir, el director Justin Lin, que está sonando como el candidato número 1 para dirigir Spider-Man 4. Y para los que no conozcan el trabajo de este director, él es el responsable de las películas de A Todo Gas del 2016, Rápidos y Furiosos Aún Más Rápidos del 2009, Rápidos y Furiosos 5 del 2011, Rápidos y Furiosos 6 del 2013, la película de Star Trek Más Allá del 2016 y Rápidos y Furiosos 9 del 2021. Así que como ves, realmente tiene bastante experiencia en la acción callejera y creo que esto viene perfectamente dado que se piensa que el Hombre Araña va a ser igual también de acción callejera. Así que creo que en este caso para mí sí sería una buena elección de director. Sí, la verdad estoy emocionada y es raro porque no me emociono por nada. Yo siempre espero alguna decepción. Y de paso dicen los rumores que este Hombre Araña de Tom Holland va a hacer su cameo en la serie de Daredevil Born Again. Y que obviamente esta serie también se conectaría de alguna forma con la película del Hombre Araña 4. Así que como lo veo, es bastante posible que vuelva a salir Daredevil en la película de Spider-Man 4. Y hablando de Spider-Man 4, pero en este caso la de Tobey Maguire, se dice que el director Sam Raimi desmintió ese rumor que estaba sonando de que se iba a hacer la película número 4 con Tobey Maguire. Y esto lo declaró en YouTube el director Sam Raimi, que todavía no hay nada con respecto a esta película. Así que Sony, ponte a trabajar, ya convence al director y déjate de hacer películas que nadie quiere ver. Y si no lo puedes convencer, pues convence en este caso a Andrew Garfield que haga la película número 3 de su saga. Pero ya ponte a trabajar, Sony, y haz películas que realmente la gente quiera ver y está pidiendo. Está contracturada por tanto columpiarme, creo. Ah, sí, yo también tengo problemas de espalda. ¿En serio? Sí. ¿Quieres que te la truene? Muy bien, pasemos ahora a la noticia rumor de que Wanda, la Bruja Escarlata, realmente no murió, sino en este caso se envió a un universo de bolsillo o a otra dimensión. Y obviamente esto se conectaría con la serie de televisión de Agatha, Los Diarios del Darkhold. Que aquí se dice que al final de esta serie liberarían a Wanda, la Bruja Escarlata, de esta dimensión para poderla traer ya de regreso a la Tierra 616 del UCM. Que realmente a mí me suena bastante lógico este rumor. Muy bien, ahora pasemos a otro rumor. Precisamente hablando de dimensiones, el insider Daniel Richman afirmó que los Cuatro Fantásticos realmente es muy probable que estén en otro universo alternativo. Y obviamente no en la Tierra 616 como todos pensaríamos. Y si esto se confirma, sería la segunda película en un universo alternativo, porque la primera sería Deadpool y Wolverine. Y obviamente de esta forma también se explicaría por qué nunca se ha mencionado nada acerca de los Cuatro Fantásticos. Así como también mencionó el insider que es muy probable que el rodaje de esta nueva película de la primera familia de Marvel comenzará aproximadamente en agosto en Londres, Inglaterra. Como también ya lo hizo la película de Thunderbolts, la cual ya arrancó su filmación. Ahora pasemos a una confirmación. En este caso, X-Men 97 no solo ha demostrado ser popular con la crítica, sino también con el público, dado que Disney ha confirmado que el estreno de la serie de X-Men 97 alcanzó los 5 millones de vistas en los primeros 5 días, lo que la convierte realmente en el estreno más exitoso desde la serie What If temporada 1 del 2021. Pero claro, en este caso ha sido un poco diferente con respecto a esta serie animada, porque X-Men 97 también tiene el impresionante récord del 98% en Rotten Tomatoes por parte de la crítica, y también por parte del público tiene una calificación del 92%. Así que esta serie ha sido un éxito rotundo tanto en crítica como con el público. Muy bien, ahora pasemos a las noticias del nuevo DCU. Resulta que hay un rumor bastante fuerte que dice que el actor Timothée Chalamet tendrá un papel en el universo del DCU con James Gunn. Y además esto se refuerza con lo que dijo el actor Timothée Chalamet en una entrevista, el cual reveló que la película que lo inspiró a ser actor fue la película del Caballero Oscuro de Christopher Nolan.
y que obviamente está bastante dispuesto a interpretar algún personaje de la franquicia de Batman. Y a su vez esto se junta perfectamente con el rumor de que el actor Timothée Chalamet tiene la edad perfecta para interpretar a Dick Grayson, es decir, Nightwing en el nuevo DCU. Así que como ves, realmente todas las piezas están superpuestas nada más para que James Gunn diga que sí. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Muy bien, ahora pasemos a las noticias de cómics. En este caso, un villano de Marvel, de los más icónicos, vuelve a la escena a enfrentarse a los Vengadores. Y aquí yo diría spoilers, obviamente son de cómics, pero para la gente que no quiera saberlo, sáltese esta sección. En este caso resulta que en el cómic Avengers Twilight número 4 nos encontramos que en el futuro la batalla con Ultron, conocida como el Día del Héroe, el grupo de superhéroes ha sufrido grandes bajas, así que estos Vengadores originales han sido reemplazados por un nuevo equipo que trabaja bajo un gobierno totalitario controlado en secreto por Kyle Jarvis, quien en realidad resulta ser un villano muy conocido que está disfrazado. Y ahora sabemos que Kyle Jarvis, spoilers, es Cráneo Rojo o Calavera Roja, como quieran decirle, el cual ha estado manipulando a Jim Stark, el hijo de Iron Man, mientras también utiliza la conciencia de Ultron para controlar el mundo en secreto. Así que como ves, amigo, el futuro de la Tierra 616, en este caso de los cómics, realmente no está muy bien que digamos. ¡Es lo mejor que tienes, Ultron! Muy bien, ahora pasemos a las noticias de videojuegos. En este caso se anunció el nuevo juego de Marvel 1943, The Rise of Hydra. Tras del fallido juego de Marvel's Avengers del 2020 y después de la mejor adaptación, en este caso Marvel's Guardians of the Galaxy del 2021, que francamente ese sí estaba bueno, se anunció con un tráiler este nuevo juego de Marvel 1943, The Rise of Hydra, el cual por el momento se ve con un estilo bastante cinematográfico desarrollado por Skydance Media, y se menciona que va a ser un juego de acción en plena ocupación de Hydra en la ciudad de París en los años 40, donde el Capitán América y Black Panther van a ser los dos protagonistas fundamentales de la historia, donde se dice que el estilo de juego, en este caso de Steve Rogers, va a ser más de cuerpo a cuerpo y directo, mientras que al de Azuri, el abuelo de T'Challa, va a ser más de estilo sigilo e infiltración, más o menos como los Metal Gears. Y de este juego se espera que tengamos más novedades más o menos en la próxima D23 en agosto, que hasta el momento sí me convence, pero habrá que ver o esperar en este caso a la beta para poderlo probar ya en vivo, a ver si las cosas son tan buenas como parecen. ¿O qué piensas tú? Te leo en los comentarios tanto de esta noticia como de las anteriores. Gracias por el apoyo. También te recomiendo este video de la crítica de Godzilla y King Kong, el nuevo imperio, que realmente es una película que vale mucho la pena si te gustan las películas de monstruos. Y claro, muchas gracias por apoyar este nuevo proyecto de Renerdo. Dale like con campanita, suscríbete, nos vemos en el siguiente video. Y como siempre lo digo, tú eres el héroe de este canal. Gracias, amigo. Bye. Cuídate mucho, ¿ok?